20 del libro de los Hechos. ¿Encontraron? Vamos a leer todos juntos. Dice, 1, 2, 3. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troa, donde nos quedamos 7 días. Bien, este es un pasaje de los tantos que encontramos en el mismo libro. Todos sabemos, el libro de los Hechos es el libro que relata la historia del movimiento de la iglesia en el primer siglo. Ya llevamos 21 siglos después de la muerte del Señor Jesús. Estamos en el siglo XXI. Y yo siempre he pensado, si el apóstol Pablo, vamos a dejar a Jesús en el trono, pero si el apóstol Pablo viviera hoy, ¿se sentiría orgulloso de la iglesia del siglo XXI o se sentiría avergonzado de esta iglesia? Una pregunta que me he hecho durante estos días: si nosotros, la iglesia del siglo XXI, representamos en algo a la iglesia del siglo I. Si yo hiciera una comparación entre la iglesia del siglo I y la del siglo XXI, sin duda en cuanto a resultados quedamos faltos. La iglesia del siglo XXI en 100 años logró alcanzar lo que la iglesia del siglo XXI en 20 siglos no lo ha podido alcanzar. Y con todos los medios que tenemos el día de hoy, radio, televisión, celulares, qué sé yo, cosas técnicas para proyectar las letras, la predicación, tenemos YouTube para poner los mensajes, etcétera. Tenemos una gama y una cantidad de cosas que lamentablemente no nos han servido para cumplir la tarea que se nos envió a hacer. Y esa tarea que se nos envió a hacer nos involucra a todos nosotros. Ya entendemos que la tarea de la evangelización y las misiones no involucra a los pastores nomás. Involucra a toda la iglesia, toda aquella persona, todo aquel individuo que se dice ser cristiano porque ha puesto la fe en Jesucristo y ha creído todo lo que Jesús hizo y dijo, entonces se constituye un seguidor de Jesucristo. De hecho, en los evangelios la palabra que más se usa es seguidor. Y por eso para muchos Jesús no vino a construir una iglesia, sino vino a buscar seguidores. La palabra sígueme, cada vez que Jesús llamó a un discípulo, dice sígueme, significa seguir a Jesús y seguir siempre siguiéndolo hasta ver el martirio o ver la muerte. De tal manera que si la pregunta es, al iniciar, si Pablo se sentiría contento al ver la iglesia del siglo XXI comparada con la iglesia que él vivió, yo tendría mis dudas que se sentiría contento. Es más, creo que él se sentiría avergonzado y por lo menos se sentiría de que la iglesia del siglo XXI, una iglesia con tanta capacidad, con tantas condiciones, con tantos individuos, con tantas posibilidades de predicar el evangelio, la iglesia no lo está haciendo. Y si de alguna manera nos quejamos de las leyes que hoy día se tratan de establecer en Chile, leyes que tienen que ver con la moralidad y la ética,
una de las principales razones o una de las principales culpables de este proceso es la iglesia. Porque la iglesia, para muchos historiadores, para muchos sociólogos, la iglesia es la última reserva moral de la humanidad. Pues vamos en caída doble, en moral y en ética en todos los países del continente. Se ha ido tardando un poquito el continente latinoamericano, pero ya está de vuelta en la rodada, como dice el tango. Permítame interpolar lo que estoy diciendo con lo que estoy leyendo. Capítulo 20 del libro de los Hechos, dice el texto: después que cesó el alboroto. Este alboroto no fue por una ley, como los evangélicos hacen alboroto el día de hoy, ¿cierto? Se hacen alboroto, un montón de alborotos, pero a la larga no se logra nada. Porque la iglesia lamentablemente está siendo una iglesia reaccionaria y no una iglesia que va a la vanguardia. La iglesia reacciona de lo que ocurre, pero no está marcando la pauta de cómo debe ir la cosa. El alboroto simplemente fue en los textos anteriores, el pasaje anterior, cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso predicando el evangelio y tiene que reprender a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, lo reprendió y quedó la escoba. Y Lucas, el autor del libro 20, verso 20, dice, capítulo 20, después que cesó el alboroto, aquello que había ocurrido, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Mire, cuando se está predicando el evangelio, cuando la iglesia está en un movimiento permanente, no en un movimiento ocasional o un movimiento solo de verano, ¿cierto? Misiones summer, ¿no? Solo verano. Sino la iglesia es la iglesia que está hecha en misión todo el año. Y es probable que algunos estén entendiendo mal, porque a lo mejor estamos explicando mal nosotros los pastores, que cuando hablamos de estar en misión, estamos hablando de que toda la iglesia está en misión. De otra manera no se podría entender la Biblia si uno no la entiende de esa manera. El Señor Jesús pensó en la misión, dio la tarea, dio el envío, luego el apóstol Pablo concretó. Por eso algunos dicen el cristianismo que estamos viviendo es el cristianismo paulino, porque Jesús no dejó ni siquiera las bases ni el fundamento del cristianismo, que luego Pablo desarrolló hasta el día de hoy. La iglesia es una iglesia paulina. Si fuera paulina, por lo menos sería una iglesia misionera. ¿O no? Si la iglesia del día de hoy fuera paulina, sería una iglesia misionera. Sería una iglesia en movimiento permanente. Y uno lo puede ver, el apóstol Pablo está en un lugar, en otro, luego en otro, luego en otro y luego en otro. Es un continuo movimiento de llevar el mensaje del evangelio y dentro de ese mensaje la misión. Porque misión y evangelio son sinónimos. Se complementan ambos y necesitan ser y caminar juntos. Mire lo que dice el texto 20, capítulo 20, verso 1. Y llamó Pablo ¿a quién? A los discípulos, ¿cierto? Y habiéndolos exhortado, ¿y luego qué hizo? Bueno, cuando a uno lo retan bien retado, después lo abrazan para que no suene tan duro, ¿cierto? A firmeza, amor con firmeza. La palabra aquí exhortar es de la palabra paracleto, del Espíritu Santo, el paracleto, y esa consolación también es una exhortación a estar firme, por lo que Pablo va a decir más adelante, a estar firme enfrente de la obra del enemigo que tratará por todos los medios de impedir que la iglesia desarrolle y haga aquello por lo cual fue creada. Exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer allí, ¿cuánto tiempo?
de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia y después de haber estado allí, ¿cuánto? 3 meses. El trabajo, el desarrollo del trabajo implica tiempo. Implica tiempo. Las misiones de este año nos han implicado más de un mes. Para algunos, más de un mes, para otros, menos tiempo. Pero las misiones implican tiempo. Implican recursos económicos, implican horas, personas que dedican un día o muchos días para llevar la tarea, la misión, de diferentes maneras y de diferentes puntos de vista. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volverse a Macedonia. Mire usted el ambiente en que predica Pablo. Pablo predica en un ambiente de persecución. Buscan a Pablo no para felicitarlo de la tarea que está haciendo, sino que lo buscan para matarlo. Y hay un grupo de judíos que son más de 40 que se han juramentado, han ido a pagar la manda a San Sebastián para decir: no vamos a descansar hasta ver a Pablo muerto. Entonces, cuando tú haces la misión y hay 40 que te persiguen para matarte, no es fácil hacer la misión. Tienes que moverte de un lugar a otro. Y generalmente tienes que moverte de noche. Si ustedes leen todo el texto, verán que Pablo siempre se movía de noche. Lo sacaron de la ciudad de noche. Llegó a Berea de noche. Porque evidentemente que de noche todos los gatos son negros. Uno tiene más posibilidades que no lo vean, ¿cierto? Así que la tarea del apóstol Pablo fue una tarea tremenda. Si uno la evalúa en el peso que tiene esta tarea de estar permanentemente en movimiento, porque sabe que hay gente que se ha juramentado matarlo, y que esos 40, lo más terrible de todo, que esos 40 que lo persiguen creen a pie juntilla que están haciendo la voluntad de Dios. No te persiguen 40 que no tienen nada que ver con Dios. Te persiguen 40 que están creyendo firmemente que matar a Pablo es hacer la voluntad de Dios. Y por eso tenemos la jihad, ¿no? La guerra santa que ustedes escuchan por la televisión. Cómo musulmanes matan, desgollan a montones de gente pensando que hacen la voluntad de Dios. No lo hacen por robar una cámara o por robar algún objeto de algún turista. Lo hacen porque creen que hacen la voluntad de Dios. Terriblemente equivocados. Así que cuando llevamos la tarea adelante, estamos yendo de lugar a lugar. Hay algunos que nos toca montarnos en un bote, llamamos nosotros acá, a lo que nos subimos en Chiloé, y cruzar todos los canales donde uno puede hundirse. Ahora cuando viajamos desde la Isla Grande, Kikaví, se llama el puerto, y viajamos de noche. No se veía nada. El único que veía es el que manejaba la lancha, menos mal que se sabe de memoria la cuestión. Porque todos los demás no veíamos nada, sacábamos nuestros pequeños celulares para alumbrar un poquito dónde íbamos la cosa. Pero después de 45, casi una hora de navegación, quedamos frente del templo. Qué bueno cuando uno está siendo guiado por gente que sabe. Amén. Porque no te va a llevar a otro lado, te va a llevar al lugar donde Dios determina que tienes que estar. Y abrimos los ojos, bueno, ahí estaba el templo en construcción. El hermano pudo por casi una hora dirigir la lancha en una oscuridad absoluta y llegar al punto donde debíamos llegar. Cuando Dios va adelante y nos muestra todo el Antiguo Testamento, cuando la nube iba adelante y el pueblo siguió la nube, el pueblo nunca equivocó. Cuando nosotros somos capaces de seguir a Dios en lo que Dios nos está diciendo, cómo Dios nos está mostrando, dónde Dios
nos está guiando para movernos, si es Dios nunca vamos a equivocar. Porque Dios no equivoca. El apóstol Pablo, en el verso 4, ustedes dirán ahí, verso 4, y le acompañaron hasta Asia. Yo he hecho una pequeña metáfora aquí. Y me acompañaron hasta Asia Francisco de Berea, Pablo y Simón de San Pedro de la Paz, Pato de Lautaro y Mario de Hualpén, y de Siloé, Manuel y Juvenal. Los que han de entender, entienden, ¿cierto? Me acompañaron. Porque fíjese que cuando nosotros predicamos el evangelio y decimos comúnmente nosotros, hoy día no es el tiempo de los llaneros solitarios, de la gente que anda sola, sino de los equipos de trabajo. Y el apóstol Pablo tenía un equipo poderoso, fuerte. Nos dice el texto bíblico que llevó en esta travesía a Simón, a Timoteo, a Silas, hombres que eran parte de su equipo para llevar la tarea. Y mire el verso 2, me encanta el verso 2 porque tiene que ver un poquito con la línea de ministerio que yo hago. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra. ¿Sabe? Porque nosotros en esta iglesia Dios nos ha dado abundancia de palabra. ¿Todos están atentos? Ya. Dios nos ha bendecido en esta iglesia con abundancia de palabra. Pero uno llega a otros lugares donde no hay nada de palabra. Prácticamente muy poco de palabra. Y el apóstol Pablo se había dado la tarea de llegar a esos lugares. Nosotros no estamos formando en esta iglesia discípulos para que después se sientan contentos consigo mismos de que saben algo. Por eso al IBB tiene como axioma formar discípulos para la misión. Si nosotros formamos discípulos, los preparamos, los enseñamos para que después estén sentados aquí, no tienen ninguna gracia. Nuestra oración es que aquellos que estamos preparando salgan. Pero pastor, ¿cómo van a salir? Vamos a quedar menos. No importa. Los asientos vacíos el Señor los llena. Pero la tarea hay que hacer. La tarea hay que seguirla. Y hay que llegar a aquellos lugares, a aquellas regiones donde hay ausencia de palabra. Donde un matrimonio de nuestra iglesia preparado, que ha pasado todo el ciclo de formación, desde Cifose hasta Academia Berea, pasando por el instituto, será un matrimonio capaz, competente de enseñar la palabra de Dios y guiar una iglesia en el proceso de desarrollo y crecimiento. Esos son los líderes que estamos formando. Esperamos que muchos de ustedes no se queden fuera. Algunos creo que están quemando los laureles, perdiendo el tiempo, debiendo estar en el ciclo para ser enviados. Ahora, bueno, si no quieren ser enviados, esa es otra cosa. Van a tener que vivir las vicisitudes que viven todas las personas comunes y corrientes en este mundo. Pero cuando nosotros hacemos la tarea, somos lanzados por Dios para llevar la tarea adelante, sin duda enfrentamos diferentes tipos de situaciones. Y el apóstol Pablo así nos presenta. Gente que sigue permanentemente buscándolo para matar. Cuando nosotros, queridos, pasamos a veces a la luz de la vela, como los que tuvimos en Mechuque, 5 días sin luz y sin agua. Aprendí a no bañarme esos 5 días. Y uno dice, bueno, viene de un ambiente de confort, donde uno tiene agua siempre, luz siempre, hay algo que comer siempre, y llega a lugares donde tienen la precariedad de que tienen luz solamente unas par de horas del día y ahí tienen que acumular todo lo que tienen que hacer con luz. Y sin duda, estamos hablando de la misma cultura, estamos hablando del mismo país, estamos hablando del Chile de las oportunidades.
que lamentablemente otros no las tienen. El apóstol Pablo llamando, y quiero saltarme al verso 24, si ustedes van conmigo, capítulo 20, verso 23, 23, dice: salvo por el Espíritu Santo, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dígame usted si el Señor lo llama y le anuncia esto. Te estoy llamando, pero va a tener prisiones y tribulaciones. ¿Usted va? Es para pensarla, ¿no? Porque ir a la misión hay que pensarla. No se va simplemente por ir, porque uno tiene una gana o un deseo, sino que uno va realmente con convicciones profundas. Verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo, ¿qué dice? Preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. 25. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrima a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para los que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándole al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verán más su rostro, y le acompañaron. ¿Dónde? Al barco. Al barco. La tarea que nosotros tenemos es una tarea de extender. No solo no estoy pensando, cuando digo extender, es que tener iglesia de encuentro en todo el país. Si así fuera el deseo del Señor, gloria a Dios. Pero estamos pensando en extender el reino de Dios y no una iglesia, una denominación. Extender el reino de Dios significa negarse a muchas cosas, pero también significa poner la vida en las manos del Señor para que el Señor determine nuestra vida. Yo digo, yo no sé cuántos años nos quedarán todavía de tranquilidad en este país, o cuántos años de tranquilidad le quedarán a este mundo. Cuando uno mira las profecías de Dios, se da cuenta que las profecías están en un cumplimiento acelerado. ¿Cuánto quedará para que el Señor venga? No tengo la menor idea. No sé si 1 año, 10 años, no le he hecho tantos años, tantas décadas, pero me parece que la cosa está más cerca de lo que nosotros pensamos. Pero antes que el Señor venga, algo tenemos que hacer por el Señor.
la dedicación de toda nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra concentración, nuestra mentalidad, entendiendo las palabras del apóstol Pablo en Romanos, ocupado en las cosas del Espíritu, ocupado en las cosas de Dios, ocupado en las cosas del Señor. Lamentablemente la iglesia está ocupada en las cosas de este mundo. Si no, la iglesia no estaría como está. Pero hay un llamado permanente de Dios a la iglesia, a nosotros, la comunidad Encuentro, de estar en un permanentemente envío de llevar esta tarea gloriosa, maravillosa, que el Señor ha puesto sobre nosotros. Sin duda hay limitaciones y las limitaciones siempre van a estar. Pero Dios es aquel que nos ayuda a superar las limitaciones. Ahí en Chiloé, orando con los hermanos, los pastores, está el proyecto de comprar una lancha misionera que significan 30 millones de pesos. Nos mirábamos unos con otros y decíamos, bueno, 30 millones de pesos es mucho para Dios. No es nada para Dios. No es nada para Dios, pero para nosotros es mucho. Porque Dios la va a comprar con nuestros bolsillos. Y si el bolsillo no es misionero, había una canción, un corito antiguamente, sacate el cocorilo Cirilo. Sacártelo de una vez. Yo digo, nosotros tenemos no solo una tarea, una misión. Dios nos dio la tarea y la misión, pero también nos dio los recursos. Se recordar las palabras de ese tremendo misionero. Cuando Dios envía, cuando se hace la misión a la manera de Dios, nunca le faltarán los recursos. Nunca faltarán los recursos. Y eso significa que cuando estamos enmarcados en llevar esa tarea y llevarla para que haya abundancia de palabra en todo lugar, no haya escasez de palabra, como los tiempos de Samuel, cuando el texto dice que en aquellos tiempos había escasez de visión. No había mucha visión. Y ustedes se recordarán que Dios se revela allí, después de hablarle a Moisés, se revela por primera vez, otra vez, después de cientos de años, en un lugar llamado Silo. Dios se vuelve a revelar a Samuel, vuelve a revelarse la palabra y Dios pone esa palabra en este profeta. Es que necesitamos misioneros que tengan el corazón de Pablo, pero la palabra de Samuel, la palabra profética que orienta, que guía y que conduce en la misión. Pero la misión, no queremos levantar un movimiento de plata, porque la plata es lo que más tenemos si hacemos la misión. Es más, Dios la puso en la parte de atrás los recursos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Los recursos ya están añadidos si hacemos la tarea, si hacemos la misión. ¿Para qué Dios te va a dar recursos si no haces la misión? Confórmate con lo que tienes. Pero si haces la misión, Dios te va a dar mucho más. Porque Él está comprometido con la misión. Y Él, todos los recursos que están ya dados, los comprometió con esa misión. Así que si tú tienes planes propios, bueno, no sé cómo te va a ir, pero si tus planes tienen que ver con Dios y con su misión, sé cómo te va a ir. Y esa tarea, queridos hermanos, la tarea de ir, de enviar, de acompañar desde el norte al sur a cientos de pastores que necesitan la abundancia de la palabra. Este año es un año para extendernos, es un año para llevar adelante la tarea. Yo siento ese peso tremendo después de terminar de estudiar, de esforzarme por terminar los proyectos y las metas personales que tienen que ver con la misión. Una mejor preparación de los pastores para servir mejor al Señor también. Y yo creo que este año el Señor me mueve, me motiva a salir para misionar.
quizás estando 3 meses como Pablo fuera, dedicándome para enseñar pastores, dedicándome para enseñar iglesias, pues ya esta iglesia es una iglesia con pastores establecidos y no tiene más que seguir la ruta que está ya trazada. Hay una ruta que la iglesia tiene y los pastores tienen que seguir esa ruta. Este año seguramente habrán 2 pastores más reconocidos en la iglesia y ellos tienen ya la ruta para seguir. Hay otros que tenemos que seguir otra ruta, de seguir anunciando el evangelio en todo lugar, en todas partes. Es la tarea que el Señor nos dio y no podemos quedarnos por eso. Hay que seguir. Y yo creo que cuando nosotros respetamos lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha indicado, pues hemos procurado de joven, de muy joven, de siendo muy jovencito, procurado servir siempre al Señor, dedicar nuestra vida al Señor siempre. Y creo que no me vería en otra cosa sino sirviendo al Señor, siguiendo en esta comunidad, siendo enviado desde esta comunidad para abrir la obra de Dios, llevar la obra de Dios a todo lugar. Así que, queridos, como dice esa palabra, terminando el capítulo 20 del libro de los Hechos, y el apóstol Pablo le dijo a los hermanos, quizás esta será la última vez que veréis mi rostro. Yo creo que nos vamos a ver hartas veces más, no se preocupen, se nos estoy yendo. Pero yo creo que también yo tengo una responsabilidad mayor, que el Señor me ha dado, ha puesto en mi corazón, y eso me significa también invertir recursos, invertir tiempo y dedicación de tiempo. Así que oremos al Señor con toda devoción, con todo nuestro corazón. Estos días que estuvimos fuera para ir a Trancura, el lugar que hemos estado ayudando, y posiblemente el miércoles me voy a regresar porque hay mucho más que hacer para allá. Y yo creo que ustedes ya tienen las responsabilidades. Lo único que yo digo a los pastores de la iglesia, cuando la iglesia no trabaja, copucha, hagan trabajar la iglesia, que la iglesia se mueva, camine, siempre. Cuando hay mucho tiempo uno no lo usa bien. Hay que usar el tiempo para Dios, ¿no? Ya es una iglesia que ha caminado, que va a extenderse, va a tener un tremendo templo luego y va a tener mucho más alcance en la ciudad y en la región. Pero no hay que perder de vista nuestra visión. Somos una iglesia que se mueve en las misiones y que avanza en la evangelización. Es nuestro eje. Y no puede ser de otra manera porque es el eje establecido por el mismo Señor Jesús. Él estableció ese eje y seguimos adelante. Padre, te damos gracias.